Muy bien, amigos del canal, ¿cómo están? Estamos con Giovanna Rivero, es una escritora boliviana. Vamos a conversar sobre sus libros. Ella está... Bueno, Giovanna, gracias por estar aquí. Saludos desde Lima. Por favor, coméntanos sobre tu trabajo literario, tus libros, tus novelas, tus poemas. Cuéntanos, ¿cuáles son las obras? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste? Muchas gracias por invitarme a conversar sobre mi trabajo. Yo, bueno, vengo escribiendo desde muy joven en mi vida, desde antes de cumplir los 20 años, de modo que tengo muchos libros publicados y el más reciente es justamente ese que estás mostrando en la foto, que esta es la traducción al inglés, Fresh Air from the Grave, que acá tengo la edición chilena, por ejemplo, Tierra Fresca de su tumba. Es el libro más reciente que se ha publicado en Argentina. Fue la primera edición con Editorial Marciana, en Bolivia con El Cuervo, en España con Candaya, en Italia, en Brasil, ahora en Estados Unidos con esta editorial. Charco Press, que tiene su sede en Escocia. Y bueno, el libro ha ido haciendo su camino y me ha regalado muchas lectoras y lectores. Muy bien, muy bien. Dime, el primer libro que escribiste, ¿cuál fue? ¿En qué año? Creo que el año 93. Fue un libro muy breve con el que había ganado un concurso nacional muy importante en Bolivia, que lo daba un periódico muy legendario, Presencia, a través de su suplemento Presencia Literaria. Y este era un cuento largo, El secreto de la vida tenía este título algo esotérico, digamos, y publiqué ese librito con una editorial, Marea Editores, que la dirigía Enrique Tamay, un amigo boliviano. Con él también publiqué un segundo libro en ese momento, Nombrando el Eco, que reunía cuentos breves. Eso fue el año 93. 93. Dime, y más o menos, ¿tu trabajo consiste más en hacer cuentos o novelas? Bueno, el género del cuento es en el que más he trabajado, pero tengo novelas, tengo varias novelas. Una de la más reciente y que se ha llevado al cine, 98 segundos sin sombra, es una novela sobre el proceso de crecimiento político, cultural de un adolescente en los años 80 en un contexto muy problemático de narcotráfico. Esa es mi novela más reciente que se publicó el 2014. Estoy trabajando en otra, pero no sé cuándo la tendré lista. Y tengo novelas para lectores más jóvenes, lectoras más jóvenes, como por ejemplo una de ciencia ficción, Elena 2022, que me gusta mucho porque me entregué muchísimo en esa escritura, una investigación sobre el siglo XVII y todo lo que implicaba para la ciencia y la astronomía en ese momento. Ya, entonces, en tus novelas, tú has pasado de novelas, digamos, de más o menos cuestiones políticas, realistas, a ciencia ficción. Antes has hecho ciencia ficción, ¿no? Yo no diría que ha habido un paso de una temática o de un género a otro. Desde el comienzo de mi escritura, de algún modo he sido digamos, desleal a la realidad como la entendemos. Siempre he intentado buscar una subversión de esa realidad, ¿no? Y entonces para ello, por supuesto, cierta estética del gótico, del fantástico, de la ciencia ficción, me han atraído mucho porque de niña leí mucho ese tipo de estética, ese tipo de filosofía del género, digamos, del género literario. Y en ese sentido, yo
solamente he prolongado esos mundos de mi lectura en mi propia escritura. Ahora, los temas que a uno le interesa escribir van variando, ¿no? Porque la vida es dinámica, porque vamos atravesando la existencia desde distintas sensibilidades y problemáticas históricas, y entonces los intereses también van mutando. Pero creo que siempre ha habido en mi escritura esta necesidad como de despellejar la realidad para mostrar otro sustrato, otra cosa que hay en ella. ¿Has tocado, digamos, los thrillers? ¿Has hecho algún thriller? Bueno, el concepto de thriller es más cinematográfico y claro, la literatura se alimenta también del cine, de la televisión, Historias con mucha así sangre, como asesinatos. respetando el formato thriller, no tan formulaicamente, pero sí siempre me gusta como que gran parte del conflicto de mis personajes gravita en torno a una suerte de enigma, y este enigma, claro, puede ser de orden más policial o de tipo más existencial, ontológico, qué sé yo, ¿no? Pero siempre hay algo por descubrir en lo que atraviesan mis personajes. ¿Qué me puede decir de la poesía? ¿Has entrado en esos rumbos? No, no para escribirla, sin embargo, me gusta leer poesía, creo Bien, que bien. especialmente cuando estoy trabajando, cuando estoy escribiendo, necesito como sintonizar un nivel de belleza que para mí es fundamental en el arte de la literatura, porque si no, ¿para qué trabajar el lenguaje si no vamos, me parece a mí, a hacer un compromiso profundo con la forma, y la forma de la literatura es la lengua, ¿no? El amasado de la lengua. Entonces la poesía me sirve muchísimo, no solo en función a mi propia escritura, sino a mi espíritu. Me gusta mucho leer poesía, pero nunca la he practicado, no me atrevo. Creo, sin embargo, dicen las lectoras y la crítica en cierta medida que en mi trabajo hay un nivel poético bastante cuidado. Ya. Este libro, Fresh Dirty from the Grave, en español, ¿cuál sería su significado? Eh, bueno, es la traducción casi literal de Tierra Fresca de su tumba. Tierra fresca de su tumba. Ya, entonces está en Sí. inglés, está en español y lo has publicado en varios países de acá de América, ¿no? En Chile, Brasil. Acá, En Chile, en Brasil, en Argentina, en Bolivia. Ojalá hubiera una edición peruana, pero Candaya distribuye a países como Perú, Colombia. Candaya, ya. Giovanna Rivero, a que se prate comer melor, dice, ¿no? Eso está en portugués. Sí. ¿Nos puedes comentar un poquito de esta de este trabajo, esta novela? Es un otro libro de cuentos para comerte mejor, que es un libro que publiqué el año 2015 inicialmente en Estados Unidos con Editorial Sudakia, y reúne cuentos que también como que se rodean de la onda gótica, porque hay personajes que podríamos considerar arquetípicos como un vampiro, pero mi vampiro es alguien que, cansado de su vida transmilenaria, va y se instala en la zona amazónica de Bolivia, ¿no? Cerca del Mamoré. Y entonces cerca de estas aguas, de este gran cuerpo de agua que es el Mamoré, este vampiro va descubriendo un poco la política del lugar. Es un vampiro muy político y muy atribulado, no solo por sus debilidades, sino por entender que el paso de la historia no nos ha llevado a nada mejor en realidad. Y bueno, también tengo una profesora que sobrevive a un terremoto y sobrevive en condición de zombie, ¿no? También para atestiguar que esta suerte de rajadura del,
que es de la tierra, pero también es de las ideologías, lo que hace es como volver a parir fantasmas políticos. Entonces es un libro que tiene como ese énfasis entre el arquetipo gótico, pero también una mirada muy política dentro de los textos. Y hace poco conversé con una escritora también boliviana y me habló de un personaje suyo en un cuento, una, era también un vampiro, fíjate tú. Sí, es Y que los vampiros son muy tentadores a la hora de escribir. me llama la atención la coincidencia. Ya, entonces el cuento de la profesora, el cuento del vampiro, este libro también lo ha distribuido en toda América, en varios países. Bueno, sí, como te digo, en el año 2015 se publica por primera vez en Estados Unidos, luego lo publiqué con El Cuervo en Bolivia, en Argentina con Final Abierto, en Italia salió un conjunto de este libro con el de Tierra Fresca de su tumba, es decir, un volumen mucho más gordo, más completo, salió con Gran Vía Ediciones. En Chile va a salir pronto con Editorial Imbunche este año y eso me tiene muy contenta. Claro, en Argentina, como dije, con Final Abierto, que tiene una portada muy provocadora, que lamentablemente no tengo el libro a mano acá, pero lo pueden buscar y maravillarse con la propuesta estética de la tapa de ese libro. ¿Sabes el enlace para buscarlo acá? De repente lo podemos sacar. Bueno, editorial Final Abierto, supongo que hay, ahora justamente que hay Feria del Libro de Buenos Aires, sé que el libro ha estado llegando a bastantes lectoras y lectores en el stand de Final Abierto, de modo que seguramente habrá alguna fotito por ahí. Novela policial. A ver, acá Se hay. publicó el 2018 con Final Abierto, de modo que debe estar en algunos años antes en su catálogo, ¿no? Tal vez habría que poner el título del Sí, libro. ¿cómo se llama? El título Para comerte, para comerte mejor. Es para como la el lobo. frase también legendaria El lobo, claro. del lobo de la Caperucita. Ajá, Ahí está, acá está con final sí. abierto. Página, a ver, vamos a ampliar un poquito a ver si se puede ver más el Ah, tamaño. por si acaso el libro también salió en una edición preciosísima, tapa dura, con Aristas Martínez en España, el 2020. Y es una edición también que me gusta muchísimo porque la edición de España tiene, al ser tapa dura y trabajar una estética que es aparentemente como más inocente, también tiene su trampa y me gusta pasarle la mano sobre la tapa, me hace muchos recuerdos de las ediciones de cuentos escogidos que leí en mi infancia. No hay algo de encantamiento en esa tapa, por si algún rato también quieren consultar esa edición. Claro, ¿cómo se llama esa editorial de España? Aristas Martínez, Marista Martínez. Aristas, Arista Martínez, ¿no? sí. Para comerte mejor. Ujú. Acá está, vamos a sacar el libro, a ver, espero que tenga la foto para ponerla. Ah, Ahí está. para comerte mejor. Giovanna Rivero, ajena a la tentación del exotismo y el costumbrismo, para escarbando, pero escarbando en un pasado ancestral. Ajá, vamos a agrandar la foto, ¿no? A ver, acá lo tenemos para comerte mejor. Este ha sido el último libro de cuentos que ha sacado. No, Tierra Fresca de su tumba es más reciente. Tierra Fresca, el que se acaba de traducir al inglés, Ya. ese lo publiqué por primera vez el 2020 con Editorial Marciana en Argentina. Y bueno, he tenido muchas suertes con las portadas porque la portada de Marciana, que es más abstracta, tiene una belleza también muy fina y fue
me trajo muchísima suerte esa edición. La apuesta que hizo el editor Denis Fernández por mi trabajo fue fundamental. Y Candaya, editorial Candaya, me llevó a toda una gira dentro de España, compartiendo el libro. Fue otra experiencia muy, muy intensa. Este último libro me ha hecho viajar muchísimo, Sí, Editorial Candaya para el libro de de tierra también fresca de su tumba. Tierra Fresca, ¿no? Sí, Y esa sí es novela. como te digo, es el último libro de cuentos, es el que se Ah, acaba de publicar al inglés. ya, claro, claro. Sí. Ah, ya, mira el buitre, ¿no? Está interesante esto, ¿no? Tierra Fresca Sí. de su tumba. A ver, vamos a bajarle un poquito para que se vea todo. Uy, se subió. Ah, bueno, ya, ahí nomás. Ahí está. Tierra Ujú. Fresca sobre su tumba. Y acá me dice que esta editorial, Candaya, te llevó por ciudades de España para hacer el recorrido, la presentación. Así es, fuimos por diversos lugares, tuve la oportunidad de ver un poco las montañas en el tramo que hicimos de Barcelona a Madrid, un paisaje que en ese momento todavía estaba gris, era el final del otoño y bueno, empezaba a estar gris, quiero decir, y fue lindísimo poder ver ese lado de España que si vas por avión, pues te perdés, ¿no? Ver la Eso es. naturaleza. ¿Qué lugares? eh, eh, bueno, no sé exactamente dónde estábamos, íbamos en un automóvil, pero en esta road movie parábamos, ¿no? Por supuesto, a almorzar, a tomar un café, y era un trayecto muy rocoso y muy con una altiplanicie muy bella y las montañas allá al fondo en el horizonte, y eso me hacía pensar mucho en toda la política del siglo XX de España, cuando eh, muchas personas que estaban en contra del franquismo tenían que refugiarse en las montañas, ¿no? En las cuevas, intentar escapar de ese super control de la dictadura de Franco. Y pensaba mucho en eso mientras miraba ese paisaje. El tema de la política, así como dices tú, lo gótico, está metido en tus trabajos, ¿verdad? ¿Hay otro tema que esté presente ahí? Sí, creo que no puedo apartarme de un interés muy marcado que tengo en el cosmos, también como un lugar que cada vez se evidencia más político, así como el mar es otro de los espacios que me importa mucho, pese a que crecí sin mar, sin la visión de una playa, porque Bolivia, sabemos, es mediterránea. Sin embargo, emigrar y entender no solo ese vaivén que nos remite a los ciclos de la propia vida, sino también pensar que los mares están llenos de cadáveres, de gente que muere migrando, ¿no? Que muere en condiciones de migración sumamente duras y que a lo largo de la historia la colonización ha usado el mar como este espacio de llegada a los espacios invadidos, colonizados, y las piraterías han sido disputas del capital dentro del mar. El mar es un lugar tomado por el capitalismo y hoy más que nunca también el espacio, ¿no? El espacio exterior, el cosmos, con la inteligencia artificial, la nueva carrera espacial, el nuevo interés de crear satélites, de dominar los recursos naturales de otros planetas, a mí me parece estremecedor. Y ese es uno de los intereses que también está muy presente en mi trabajo. Acá en Tierra Fresca de su tumba, a ver, ¿qué títulos o qué cuentos? ¿Nos puedes hablar un poquito de algún cuento? ¿De qué trata? Son varios cuentos, ¿no? Imagino. Sí, Son 6 cuentos largos. sí, cuentos largos, ya. En realidad no son muchos, pero son cuentos de una extensión respetable, digamos. Algunos podrían ser considerados nouvelles por la ambición de la extensión,
Em, por ejemplo, un cuento que se comenta mucho, quizás por el modo en que toca nuestras problemáticas contemporáneas, es Hermano Siervo, el último cuento de este libro, que habla de una pareja en una ciudad de Estados Unidos y esta pareja está atravesando lo que tantas millones y millones, lo que la mayor parte de la humanidad atravesamos, que es la precariedad del trabajo, ¿no? Las deudas económicas, un futuro que se ve totalmente incierto y entonces deciden que el esposo va a someterse a experimentos de la industria farmacéutica y es como si fuera como hemos venido tratando a los animales en la ciencia, en la cosmética, en la moda, ¿no? Como ¿Dónde se desarrolla? criaturas descartables, ¿sí? ¿Dónde Perdón. se desarrolla? ¿El cuento en qué espacio geográfico se desarrolla? ¿En qué país? En Ítaca, como dije, en un espacio de Estados Unidos, en Ítaca, que está al norte de Nueva York, del estado de Nueva York. Ahí se desarrolla el cuento, ¿no? Es una ciudad, Ítaca. Sí, es una ciudad, sobre todo una ciudad universitaria, tiene centros educativos bastante reconocidos como la Universidad de Cornell, Ithaca College y otros colleges ¿En qué tiempo se realiza? importantes. En la contemporaneidad, ¿no? Ahora podría Es estar actual, sucediendo en ya. este momento. Sí, 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 es nuestro tiempo. Por eso digo que es un cuento que se comenta mucho, quizás por esta sensación de simultaneidad histórica de que está ocurriendo, de que la farmacéutica no tiene reparos en usar nuestros cuerpos, ya no solo de los animales a los que hemos tratado supremamente mal, sino de los humanos, para hacer experimentación que no siempre, que cuyo último objetivo, claro, uno podría decir es curar enfermedades, pero en realidad el objetivo verdadero es generar riqueza, ¿no? Para unos Sí, pocos intereses. son empresas, son empresas. Entonces, todas las empresas Sí, siempre buscan eso. así es. Eh, sí, entonces, ya. Acá en la portada, por ejemplo, veo acá un buitre, ¿no? ¿Representa algo la imagen? El buitre, acá veo tierra, hay unas cruces ahí. Bueno, si vemos la relación verbo-imagen, el título y la imagen componen, me parece, un enunciado, una propuesta interpretativa para quien lee. Y en este sentido, yo prefiero que se acerquen al libro para ver cómo esta imagen puede resumir lo que está en los cuentos, ¿no? Es preferible. Ahí está el enigma también que tanto aprecio. Ajá, bien. Y en ese cuento que me estabas relatando, comentando, el personaje principal es un personaje creado de la realidad o es inventado. O sea, lo has creado de tu imaginación. Yo pienso que la escritura y el arte en general tienen una profunda hermandad con la realidad, ¿no? Por muy abstracto, vanguardista, surrealista, súper simbólico que sea un trabajo artístico, ya sea en literatura, en pintura, en música, en el cine, siempre va a haber un cordón umbilical que nos remite a la vida. Es decir, al fin y al cabo estamos recogiendo los estímulos de la vida para hacer con eso otra cosa, ¿no? Para sublimarlo, para hacer duelo con eso. Y en este sentido, no es que me saqué del aire los personajes, muchos de ellos, dos de los cuentos de hecho tienen como inspiración hechos noticiosos importantes y muy terribles que ocurrieron, como la violación de las mujeres, niñas, niños de la comunidad Manitoba, menonita, en Bolivia, hace más de una década. Uno de los cuentos que titula La mansedumbre está inspirado en ese hecho. Otro de los cuentos está inspirado en la supervivencia de un pescador salvadoreño, también hace más de una década,
que sobrevivió más de 400 días en el mar y en este hombre que se convierte en un sujeto extraordinario tiene algo que decir. Entonces, dos de los cuentos están explícitamente estimulados por cosas que a mí me impactaron. Pero otros, si bien no puedo decir aquí y aquí está este respaldo de la realidad, sí, leer los periódicos, estar en el mundo, que yo misma atraviese lo que tantos seres humanos, ya hace que mi escritura tenga una fuerte gemelidad con la vida, ¿no? Eso, mi visión del arte es que escritura y vida son dos caras de una moneda y eso va más allá de que un texto sea mimético o no mimético, que sea ciencia ficción o no, pasa por otro lugar de conexión. Y claro, y imagino, habrá este tema de la moraleja, ¿no? De los cuentos, ¿no? O sea, hay un mensaje ahí oculto. Eh, bueno, yo creo que los cuentos, es decir, si queremos leer como cuando leemos fábulas, las fábulas de Sopo y buscamos que la moraleja esté así de cruda, de resumida, ¿no? Quizás no encontremos eso. Quizás más bien encontremos finales más abiertos que nos dejan con una sensación de incertidumbre y de dónde estoy parada, ¿no? Que este cuento me ha dejado en una bifurcación ¿Mm? y que es todo lo contrario a lo que pasa con la moraleja como resumen moral de un cuento. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con algo que dice el escritor Richard Ford, y es que toda novela es moral. Y es moral no porque te divida a los personajes entre buenos y malos en decisiones buenas o decisiones antiéticas, sino es moral en el sentido en que desafía los valores del personaje, los pone en situaciones dilemáticas que lo obligan a decidir cosas que tienen una consecuencia. Y esa consecuencia es lo moral, no la moraleja. Entonces, también creo que en mis cuentos hay esta posición de dilema que va encerrando a los personajes, cercándolos hasta colocarlos frente a frente con su cara en un espejo. Para mí eso es lo moral y que por eso me gusta mucho esta reflexión que hace Richard Ford. Ya, muy bien. Estos libros también están en Amazon. Sí, la mayor parte de ellos están en Amazon. Ajá.